Muy bien. Hay veces que ciertas verdades merecen ser expuestas porque mantenerlas bajo el colchón causan más daño que hablar abiertamente de ellas. Codelco tiene hoy cerca de 18.000 millones de dólares de deuda. Como es de todos los chilenos, cada uno de los habitantes de Chile debe teóricamente $1.000 por la situación de la máxima empresa de cobre del mundo. ¿Cómo se pudo haber llegado a esto? Porque Codelco es el cliente ideal para prestarle plata. Y si se necesita para ampliaciones, transformaciones estructurales o porque sus utilidades se usan para otra cosa, para financiar buena parte de la marcha del país, nadie en el mundo le dice que no cuando Codelco pide plata. Con baja producción, como está Codelco hoy, con un endeudamiento 7 veces mayor que las otras grandes mineras del país, que todos los gobiernos aumentan cuando necesitan financiar sus programas, con problemas objetivos en sus proyectos estructurales de las mismas faenas mineras y a puertas de un Consejo Constitucional dominado por personas que dudan de las capacidades del Estado a la hora de generar riqueza. ¿Cuánto falta para colocar todas estas cifras sobre la mesa y que salte la pregunta de fondo? ¿No será mejor vender bien Codelco o asociarse con un privado enorme antes que derive a la irrelevancia o la insolvencia? Está la legítima oportunidad constitucional, unida al desangre feroz de una deuda gigantesca, junto a una producción en caída y una voluntad ciudadana que premió la mirada más conservadora y económicamente sospechosa del Estado. Que no se diga que no la vieron venir, porque la ceguera voluntaria en el caso de Codelco es complicidad con la posibilidad de perder lo que es y se siente que ha sido de todos los chilenos. Una nueva polémica que confronta al oficialismo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La presidenta del PPD definió como monos peludos a los votantes del sector. Esto tiene un contexto. Natalia Piergentili es presidente del PPD. Les dijo, si quieren seguir hablándoles a los monos peludos, al 30% que los sigue. La presidenta del PPD, Natalia Piergentili. Y yo comparto con el ministro Elizalde que esto poco le importa a la gente. Es chimuchina chica, esta peleita chica de los monos peludos. Tiene que ver con las declaraciones que hizo la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, al diario La Tercera. Fue una funesta declaración. Creo que... Yo quiero valorar las disculpas y el reconocimiento del error por parte de la presidenta del PPD, pero creo que... Yo acabo de tener una visión. A ver, nosotros nos unimos todos, a todos los monos peludos, los menos peludos y los depilados, contra el fascismo y dejamos que ellos abracen todo. Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. El programa insignia del debate político en nuestro país y que, no obstante lo agitado y controversial que ha sido esta semana, con declaraciones altisonantes en distintos sectores, cosas realmente sorprendentes que han ocurrido y que serán motivo de este programa, ninguna de esas cosas a nosotros nos afecta porque gozamos de la inmunidad que nos da nuestra dirección, una dirección que muchas veces ha sido denostada, ridiculizada, ha sido puesto en duda sus credenciales académicas, inclusive de distintos tipos de cosas, ¿no? Se duda respecto inclusive de la naturaleza de sus títulos universitarios, pero a nosotros no nos importa, porque él estudió en la Universidad de la Vida, es un hombre que se ha ganado su nombre en las pantallas, el gran Sergio Risenberg Cohen. ¿Cómo está, Sergio? The man who made himself. El hombre que se hace a sí mismo. Es parte del sueño americano de salir un día de nuestro hogar con sueños, la mochila, y salir a comerse el mundo. Algunos fallan, algunos caen, y otros tenemos la suerte, porque también hay algo de suerte, claro, en haber llegado a la cúspide y luego salir a recorrer el mundo para probarnos y al mismo tiempo callar algunas voces malintencionadas, licenciado, que siempre ocurre en los países como los que estamos hablando, Chile, países latinoamericanos, el chaqueteo.
entonces uno también sale para probarse uno y bueno, para que se sienta el vacío, ese que uno deja en la patria, pero salimos también a levantar el nombre de Chile. No, muy bien. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, como usted dice, licenciado. Exactamente como nos acostumbramos a saludar aquí en esta radio que transmite en Vietnam, y estamos haciendo una cita cinematográfica al gran Robin Williams o Robbie. Siempre me confundo si es uno u otro, pero me parece que es Robin, el actor norteamericano. Robin. Yes. Sí, exactamente. Como quien apoya a Batman. Muy bien. Esto es una farmacia, señor. Esto es una farmacia. Exactamente. Estamos con un formato absolutamente tradicional con nuestro equipo estrella. Ha sido considerado por muchos como un equipo estrella. El Dream Team también, algunos lo califican así, de este Zoom deportivo. Le llamaron Resto del Mundo también, pero no sé cuál fue la intención de eso. No, el Resto del Mundo es el otro. Sergio, usted creo que lo que el viento no se llevó también le decían. Bueno, no sé. Pero desde la gloriosa comuna de San Joaquín, el compañero cientista político Juan Carlos Gómez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Me alegro volver a estar con ustedes y en este programa de Mate al Rey. Muy bien. Un saludo para todos. Y desde... ¿Todos los diplomas en orden, señor Gómez? ¿No sí, señor, tengo todos mis diplomas en orden. Si alguien los pidiera, el público los pidiera, los vamos a publicar acá porque... Yo no tengo ningún problema no tiene nada que esconder. Muy bien. Y desde un lugar ignoto de Santiago, desde la barricada de la Casa Bolívar y del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, el compañero Marco Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. Espero que los certificados, los títulos de la vida de Risenberg no sean, incluso esos de la vida no sean falsos. Se ha dicho ya que hay muchos lugares, lo estábamos conversando, hay muchos lugares donde regalan títulos. La vida también da algunos títulos, algunas veces que uno no quisiera tener, pero que igual lo obtiene a la fuerza. Así que espero que Risenberg después muestre los títulos. Es difícil porque no es fácil estar en la playa tirado y después ir a buscarla entre el medio de los papeleos y todas esas cosas. Es cierto, pero... Muchos se mojaron, ¿no? El último cambio de casa. Pero, ¿el señor Riquelme se está refiriendo al currículum oculto? Afirmativo. Bueno, afirmativo. Bueno, estamos cada vez más complejos este inicio de programa. Voy a hacer un corte abrupto y vamos a iniciar con el análisis de lo que ha sido la semana noticiosa. El día domingo, en el diario La Tercera, fue entrevistada Natalia Piergentili, presidenta del PPD, quien hizo un conjunto de afirmaciones bastante altisonantes respecto de la conducta política del gobierno. En lo que se concentró la polémica fueron más bien en las groserías que dijo, en el lenguaje que utilizó, en el denuesto que hizo respecto de la política LGTB por parte del gobierno, el calificativo de monos peludos, que pareciera ser una expresión que habitualmente usa la derecha para referirse al electorado que apoya al gobierno. Pero, a mi juicio, lo más notable de esa declaración, y que ha sido totalmente silenciado por todas las declaraciones de los partidos del gobierno, es una afirmación que ella hace y un planteamiento y proyección política que indica que no se ha señalado, y es que califica al Partido Republicano como una organización democrática y al mismo tiempo señala de que el gobierno tiene que disponerse a diseñar un programa de acción política de conformidad a un acuerdo con la derecha. Lo que insinúa de alguna forma una especie de cogobierno, que es aquello que se está planteando desde el PPD. Este hecho no ha sido objeto de debate. Se discutió, apareció Emilia Schneider cuestionando que se critique la política LGTB, aparecieron algunos muy ofendidos por haber sido tratados de mono, pero este calificativo de democrático del Partido Republicano no lo ha tratado absolutamente nadie. Nadie se ha referido respecto al contenido de la declaración de Piergentili.
ha sido atacada ella porque su campaña fue financiada por Juan Sutil, ha sido atacada porque representa un partido que no la eligió nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún planteamiento, ningún debate planteado ni desde los partidos del gobierno. El Partido Comunista ha mantenido un silencio estricto y el debate parece haberse centrado en el propio PPD, que es objetivamente un partido de gobierno y en cuyas filas milita probablemente la mayor autoridad del gobierno, en la práctica con mayor autoridad que el presidente de la República, la ministra de Interior, Carolina Toá, quien se separó totalmente de las declaraciones de Pier Gentili y además señaló de que ella no era la ministra de Interior del PPD, sino que estaba ahí a título personal por haber sido convocada por el presidente Boric, lo que motivó a su turno que una de las vicepresidentas del PPD, creo que de apellido Suárez, sexta vicepresidente, como fue Motejada, salió indicando de que lo que dijera Toá no tenía ninguna importancia para el PPD porque durante su presidencia se había provocado el escándalo de los financiamientos irregulares de SQM y que ante estos hechos ella huyó, que es la palabra que utilizó, a Europa a hacer algún tipo de posgrado, volvemos al tema de las universidades, y que era una persona irresponsable. Esto a su turno motivó otra declaración de dirigentes de distintos sectores y finalmente Francisco Vidal, porque alguien tenía que poner el término a este debate interminable, salió indicando de que el PPD tenía que definirse si iba a seguir o no seguir en el gobierno y señaló como camino la unificación con el Partido Socialista y la necesidad de ir avanzando nuevas formas de organización. Quiero, ¿por qué podría ser importante la declaración de alguien absolutamente desconocido antes de esta declaración? Pier Gentili creo que ha formado parte de varias candidaturas, nunca ha sido electa, ha sido candidato a senadora, a diputada, me parece que inclusive en estas elecciones, no estoy seguro si fue candidata, pero como sea, pero aparentemente podría ser alguien irrelevante, pero no importa quién es Natalia Pier Gentili, lo importante es el debate político que ella plantea. Y eso es algo que, como ya he señalado, no ha sido puesto en énfasis suficientemente. ¿Y cuál es digamos, el telón de fondo de este hecho realmente escandaloso, ¿no? De que en el partido de la principal autoridad de gobierno estén ocurriendo estas cosas, estas declaraciones tan estentorias. Nosotros no estamos en Argentina donde en la política se acostumbran a decir cosas terribles, se insultan. En nuestro país, cosas muy menores, insinuar simplemente algún tipo de corrupción, como ocurría con Piñera, por ejemplo, ya era suficiente para provocar un escándalo. Esto fue mucho más allá. Se le acusó de connivencia, al menos con el financiamiento de SQM, y esto nos marca entonces algo que viene, algo que está ocurriendo ahora. ¿De dónde viene esta crisis? Y es que después del resultado de la elección del 7 de mayo de consejeros constitucionales, pareciera evidente que en diciembre el texto que emane de dicha constitución va a ser rechazado. Esto me parece que es como una forma de iniciar el debate y por lo mismo en el orden tradicional le doy la palabra al compañero Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Qué le parece a usted esta cosa tan escandalosa que está ocurriendo en el país? Bueno, yo tengo la impresión de que calificar de escándalo es como demasiado porque el hecho mismo de las declaraciones de la presidenta del PPD demuestra la decadencia en que está ese partido y por lo tanto son propias de querer salir hacia adelante en una jugada de tirar la pelota bien adelante para poder evitar, ¿cierto?, las críticas que ella ha tenido dentro de la colectividad en que varios sectores le están pidiendo la renuncia, aunque ella dice que no, pero es efectivo que el PPD hoy día es una bolsa de gato, por decirlo de alguna forma coloquial, ¿cierto? Donde todos están tirando la pelota de la responsabilidad de la derrota. Y la principal responsable de la derrota es ella y sus malas estrategias de querer ir separada. No le habría ido mayormente bien igualmente a esos partidos, pero ella es responsable de esa caída. Ahora, el tema de fondo que está es justamente el desfonde de lo que yo he llamado el centro político de hoy día,
que está conformado por 4 o 5 partidos, que está el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana, la Federación Regional Verde Social y otros por ahí, ¿cierto? El Partido Pequeño Liberal, etcétera, que son partidos pequeños que hoy día no tienen ninguna posibilidad de poder emerger como partidos únicos o partidos solos, mejor dicho, para constituirse en alternativa de algo. Entonces, eso explica, fíjate que unos días antes de las declaraciones de esta presidenta, ellos concurrieron a la Moneda a hablar con Elizalde para plantearle la posibilidad de que se hiciera una ley corta para poder establecer la posibilidad de conformar federaciones de partidos. Es decir, con la idea de que ellos pudieran constituir una federación con la forma de poder aglutinar, reunir, que convergieran todos sus electorados para fortalecerse, porque en el fondo ellos están perdidos. Si la nueva constitución llegara a ser aprobada, va a traer claramente establecido de que partidos que no logren más allá de un umbral de un 5% desaparecen porque están tratando de evitar la fragmentación del sistema. Tienen muy claro todos que el peligro es volverse el sistema de partidos o el sistema político peruano con esa gran fragmentación, ¿no? Entonces están buscando los mecanismos. Entonces, ahora, esta presidenta, Piergentile, ¿cierto?, es una persona que está ligada a las posiciones más de derecha del Partido por la Democracia. Sus vinculaciones siempre han sido el gran empresariado. Tú ya lo decías, sus vinculaciones con el Sutil, quien le financió una campaña electoral para ser senadora y la perdió. Es decir, ella no tiene un arraigo electoral suficiente para sostener sus posiciones. Entonces, pero sí introduce elementos que pueden quebrar las relaciones internas de los partidos de gobierno. Por otro lado, ella justifica y elabora una teoría con respecto al Partido Republicano, que es algo que, como bien dices tú, no ha sido analizado ni tomado en consideración, que es el reconocer a ese partido su condición de partido democrático, o que un partido que tiene posiciones dentro del régimen político democrático para actuar y que no constituye un peligro, comillas, para la democracia. Entonces ahí hay toda una serie de discusiones que hay que dar. O sea, ¿qué significa que un partido no sea democrático? ¿Qué el hecho de que un partido juegue en la cancha democrática o en el juego democrático obtenga ganancias en esa cancha y cómo lo proyecta? Entonces hay toda una discusión. Y sí, ¿cuál es el tipo de democracia que estamos conversando? Entonces ese también es todo un tema que no ha sido abordado. Y esto me recuerda que a comienzos de la década de los 90, cuando emergía y se constituía la democracia protegida que tenemos en curso actualmente, que es la misma democracia diseñada, elaborada y pensada por los autoritarios, es decir, por la gente del pinochetismo, la UDI fundamentalmente con Jaime Guzmán, nunca se quiso discutir el carácter de democrático o no de la UDI, por ejemplo. Nunca. Porque discutirlo significaba poner a todos los coroneles al frente y decirles las responsabilidades políticas que tenían sobre la violación sistemática de los derechos humanos durante el régimen militar. Entonces, nunca se quiso discutir eso. Y hoy día, ¿qué es lo que hace ella? Es justamente la misma movida, es la misma jugada, es decir, no discutamos el carácter del Partido Republicano porque eso nos implica, ¿cierto?, generar condiciones de polarización, de quiebres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma que ella ha usado de tirar la pelota hacia adelante para poder salvar la crisis interna. Y esto afecta a todo el gobierno, de todas maneras. Además que hay una paralización del gobierno desde el 7 de mayo. Es evidente
que no hay ninguna iniciativa nueva, se mantienen las mismas que venían antes del 7, el tema de la seguridad, etcétera, etcétera, pero se ve un gobierno que está totalmente paralizado. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que es un caso muy interesante de ser analizado, se da lo que se denomina la muerte cruzada. Guillermo Lasso lo hizo la semana pasada, cerró el Congreso y convocó elecciones y seguirá gobernando por decreto por 6 meses, entiendo. Claro, sigue gobernando por decreto por 6 meses, pero tiene la posibilidad, diputados nuevos congresales, como también de un nuevo presidente, que es en la gracia que tiene la muerte cruzada. Pero en el caso de Chile no hay ningún mecanismo que permita, por ejemplo, lo único que tendría que haber es una acusación constitucional contra el presidente por abandono, etcétera, 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 pero no hay mecanismo expedito. Y entonces podemos tener un gobierno que transite de aquí hasta el 2026, hasta la elección, hasta la próxima elección presidencial, ¿cierto? Administrando. Sí, acá hay una cuestión que es sumamente importante y que tiene que ver con la gobernabilidad y la manera como el régimen puede proyectarse en el tiempo y develar también la naturaleza de la crisis política que está ocurriendo ahora. Yo quiero darle la palabra a Marco Riquelme en relación con este tema. Bueno, lo que estamos viendo, analizando, entregando opiniones, intercambiando opiniones en estos momentos, yo lo veo como que existen 2 tipos de crisis que está soportando el gobierno, que lo hace incluso titubear, y yo diría más que eso, dejar de lado su exiguo programa, incluso toda esa estafa que vociferaron, que serían el gobierno de las transformaciones estructurales, ha quedado de lado desde el principio. Pero por un lado está la crisis que le han impuesto los poderosos con la intención de que no solo no cumpla el fraude que ofreció, sino que haga efectivamente lo que ha venido haciendo, que es nada más ni nada menos que salvaguardar los intereses del gran capital. Yo lo veo con la idea de que el gobierno avance un poco más para dejar en mejores condiciones la explotación. Supuestamente todo esto lo está haciendo un gobierno de ultraizquierda, que los mismos poderosos le han llamado. O sea, ellos lo denominaron de ultraizquierda, ¿no? Necesitan tener al gobierno en esa condición, ¿no? Ellos hacen creer a la gente que este gobierno es comunista, cuando los poderosos saben que lo tienen a su disposición y para todo servicio, sea en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo militar, este gobierno está a todo servicio. Entonces, hay una crisis allí, que es la crisis de la élite. Si uno analiza lo que dijo Pierre Gentili, ¿se llama? Sí. Lo acabo de verificar. Lo que ella ha dicho no le importa a nadie en realidad, salvo a esta élite que efectivamente tiene el poder, o que juega como que tiene el poder, porque realmente el poder aquí lo tiene la Cámara Chilena de la Construcción, la SOFOFA, la CPC, el comercio, en fin, ellos son los que tienen el poder y que tienen de su mano a los milicos y a los pacos a poder reprimir. Y partimos con lo que dijimos delante, la aprobación del TPP-11, que nada más y nada menos le va a permitir que las disputas que se originen en el plano económico ya no serán resueltas por los tribunales chilenos, sino que por tribunales internacionales, económicos, que todos sabemos que están siempre al servicio de las grandes empresas transnacionales. O sea, una pérdida de soberanía total, independientemente que los tribunales chilenos siempre han favorecido a los poderosos también, para eso fueron creados. Pero si uno se pone a enumerar las 40 horas de ultra flexibilidad laboral que no pudieron meter los empresarios durante 30 años, la militarización del Gualmapu, que también es para resguardar la posesión que tienen la industria forestal, que es aproximadamente 3.600.000 hectáreas. Bueno, y que más de la mitad de eso lo tiene Mati Angelini. Esas son las verdaderas razones del por qué se produce estos tira y afloja, ¿no? Porque han presionado de tal manera que han obligado
con una gran alegría y con fiesta incluso de parte de algunos sectores del gobierno, la ley Nain Retamal, los bronces, en fin, una supuesta crisis que uno ve al interior del gobierno, no es más que la presión que están ejerciendo los poderosos a través de los republicanos que juegan el papel de malo, que muestran los dientes, y que en estos momentos el gran capital a ellos le da ese rol. Lo hacen creer los medios de comunicaciones, que por primera vez yo creo, uno podría decir que están más alineados que en el tiempo de la dictadura. O sea, aquí no hay ninguna voz disidente, ninguna voz que se exprese entre los medios de comunicaciones para colocar un análisis más racional. Difunden, expanden el sentido común que necesitan en realidad. Xenofobia, racismo, clasismo, machacan todos los días con estas ideas, propagandizan crímenes, siempre y cuando los crímenes no sean los que cometieron los marinos, el alevoso contra un discapacitado, o alguno que últimamente haya sido favorecido con la ley Nain Retamal, como los pacos que le dieron un rafagazo en la cara a un conductor que tenía los brazos levantados. Entonces los medios se han preocupado de crear estas dificultades, ¿no? Y si uno ve los programas, bueno, invitar a Pier Gentili y después invitado a Elizalde para que diga, después salió la vicepresidenta del PPD haciéndole notar de que vergüenza le dan que Tobás estuviera coludida o algo por el estilo con Soquimich. Pero yo diría que esas son cachetadas de payaso, ¿no? Se dan cachetadas de payaso, lanzan fuegos artificiales como que están en guerra, y ya hay otra crisis, pues. Esa es la crisis de la élite, la que se ve enfrentada, la que hay dichos para allá, dimes y diretes, que no solamente esta presidenta del PPD ha dicho que hay que entenderse con los republicanos, porque tengo entendido que Cariola también lo dijo. Bueno, hay que llegar a algún acuerdo en la... Es más, Lautaro ya están llegando... Lautaro Carmona se refiere al estudio. Correcto. Y ya están llegando a acuerdos, ¿eh? No es que no, bueno, entonces esto de partido que sea democrático, que sea un peligro para... No, no es así, porque han participado en las elecciones normales, han ganado. Si el tema es que las elecciones normales son el peligro, o sea, siempre han significado un peligro para los sectores populares y para los pueblos. Son las elecciones de la institucionalidad burguesa. Son las elecciones de los que nos oprimen. Ellos se están colocando de acuerdo ya, y esto lo demuestra la convención, que ya están sacando varias, con los comités de expertos están sacando varias cositas que están muy... Chile va a ser un país de derechos sociales. ¿Ah? Disculpen, de verdad que estamos en hora... Pero cuestión que nadie entiende, porque es una basofia mezclada con una serie de cuestiones más. Bueno, pero insisto, termino diciendo, hay otra crisis, pues, que es la crisis que generó la revuelta popular, que no están solucionadas las razones por las cuales hubo ese levantamiento popular, lo cual mantiene además latente la revuelta. Por eso le andan comprando uniformes a los pacos, por eso sacaron ley Nain Retamal, por eso le compran carros blindados para el Gualmapu y dictan leyes contra cualquier tipo de movilización. Algunos creen que eso ya pasó y que por lo tanto hay que darle paso a la obediencia institucional nuevamente y volver a hacer lo mismo de siempre, ¿ah? Que no nos ha dado ningún resultado. Entonces ir a dejar carta a la moneda, dedicarse a firmar cartas, hacer alianza con los que han llevado al desastre a nuestros pueblos después de la dictadura. Entonces son dos crisis, ¿no? Esta crisis de la élite y la crisis de la pobreza y la explotación, donde muestra las garras, reprime con toda su fuerza. ¿A quién? Al movimiento popular. La crisis real es la que está sufriendo nuestro pueblo y de la cual es responsable el gobierno, porque está al servicio del gran capital. Claro, esta crisis tiene una doble naturaleza, como bien se ha apuntado. Hay una crisis, digamos, del poder propiamente tal, del gobierno. Hay una necesidad de alinearse en torno al programa de la derecha. Hay una tendencia a conformar un Estado policial. Y por otro lado, tenemos
que este programa avanza a ritmo de crucero, por decirlo de alguna manera, hacia un desastre, que es la inminencia del rechazo de la Constitución que emerja del Consejo Constitucional. Y esto parece ser un elemento tan elocuente que, curiosamente, como aquí se ha señalado, después de la elección del 7 de mayo, ha habido un cierto frenesí legislativo, una cierta prisa que es observable en todos los dirigentes de la derecha por tratar de dejar todo amarrado de aquí prácticamente al 7 de junio, que es cuando comienza a funcionar el Consejo Constitucional, que repetimos y todos sabemos, tiene por función básicamente corregir aquello que emane del Comité de Expertos. Actualmente un grupo de personas que fueron designadas por el Congreso son los que están redactando, son los sabios de los que hablaba Ricardo Lagos, ¿no? Están haciendo esa Constitución. La cuestión de la Constitución avanza hacia un rechazo, pero lo de la Constitución tampoco es inocuo. La Constitución han trascendido ya algunos textos, como muy bien apuntaba Riquelme, el PC, particularmente la izquierda, le está dando una enorme importancia a la definición del Estado como un Estado democrático, social y de derechos, como si esa declaración resolviese algún problema. Es más, la derecha ya inoculó en esa denominación la expresión progresiva. Entonces, progresivo significa que más adelante lo hace. Pero esta Constitución sí va a tener un elemento muy distintivo, y es el hecho que va a ser retirado de la Carta Fundamental la reforma constitucional del 4 de julio de 1971, en virtud del cual se nacionaliza el cobre. Alguien dirá, sí, pero el cobre ya está desnacionalizado. Cerca de un 75% de la producción de cobre ha vuelto a manos privadas. Eso es cierto, pero al menos está el texto, un texto que ni siquiera la dictadura de Pinochet fue capaz de sacar de la Constitución. Y esto abre las puertas, en consecuencia, a la privatización de Codelco, cuyo único obstáculo precisamente para la privatización, o de un punto de vista legal al menos, ha sido precisamente este cuerpo normativo que está en la Constitución. Entonces, lo que vemos en realidad es que hay una dinámica en la que el régimen, por un lado, la élite y el gobierno avanzan a la conformación de un Estado policial, ¿no? La pateadura de Milton Domínguez en Iquique, un inválido de origen colombiano en situación de calle a manos de una patota de marinos, es un resumen, es una pequeña imagen microscópica de la pateadura que está recibiendo el pueblo en todo el país. La pateadura que está recibiendo el pueblo mapuche, la pateadura que están recibiendo los trabajadores, la pateadura que están recibiendo en general todos aquellos que de alguna manera levantan alguna forma de resistencia en contra de los planes del régimen. La crisis está dada fundamentalmente por ese elemento, porque si efectivamente el texto constitucional es rechazado en diciembre, el desastre del gobierno actual, del gobierno de Boris y de este proyecto va a ser completo. No olvidemos que el verdadero programa del gobierno de Boris era desactivar la resistencia popular, sacar a la gente de las calles, volver, digamos, a la regularidad institucional. Ese era el verdadero proyecto. Pero para eso es necesario cumplir con ciertas formalidades, y pareciera que ni siquiera eso se está cumpliendo. No nos olvidemos que ni el voto de rechazo ni la abrumadora votación del Partido Republicano expresan sino la repulsa respecto del régimen. Y en ese sentido, esa votación que expresa una polarización que se da entre republicanos, el voto nulo y la abstención, como lo vimos en el programa pasado, está como un elemento subyacente a esta crisis que en apariencia se presenta como más o menos ordenada. No sé qué piensa Risenberg. ¿Usted ha tenido alguna noticia respecto a estos hechos? ¿Cómo lo ve? Mire, a mi parecer, yo esto lo vi desde un comienzo. Para mí fue claro que esta nueva intentona de escribir una nueva constitución y darle un marco legítimo a la estructura legal y legislativa en el país, era un plan que no se condecía en nada con la realidad. Las élites pensaron que efectivamente, como habían logrado derrotar a la revuelta, pensaban que estaban sobre el comienzo de una nueva etapa, como fueron los 30 años que se abrieron después del triunfo del no. Y pensaron que eran capaces de jugar con los mismos sentimientos,
el susto al fascismo, las ilusiones legales del pueblo chileno, que son una cosa muy extraña, digamos, porque siempre dicen que es muy raro, que mucha gente se impresiona de que en Chile vendan el Código Civil y ese tipo de libros en las calles, y la gente los compre. Es parte de la idiosincrasia del pueblo chileno. Todos estos choques que hay expresan un terror, que es que se metieron solos en una camisa de 11 varas, como decían los abuelos, y cuando esto se vote finalmente van a ser derrotados todo el marco el marco de partidos políticos por completo, porque están todos jugados a la prueba de esto. Y por lo tanto, eso se expresa en estas tonteras que hacen estas declaraciones de la Piergentelli, que uno también podría comparar con las declaraciones de el profesor Silva, que es un tipo que está un poco fuera de sí, tiene algunos problemas mentales, según he podido detectar en alguna entrevista. Consejero republicano electo, ¿no? Claro, Opus Dei también se pega latigazos seguramente, y parece que se lo ha pegado más fuerte de lo necesario, porque el último tiempo ya estaba... Se lo ha pegado en la cabeza también, pues. Claro, probablemente se martillea en la cabeza, porque lo único que todo el mundo está pidiendo en el mundo político es calma, muchachos, calma, no tensemos más el asunto, construyamos un futuro mejor, pongámosle a esto una nueva versión de La Alegría Ya Viene como himno, y saquemos de una vez la Constitución, que probablemente también es una exigencia de intereses económicos internacionales, que también requieren una cierta estabilidad como para desarrollar sus actividades. Me imagino la minería debe estar mirando con, digamos, los colmillos largos que va a ocurrir en Chile, usted ya lo mencionaba, y también el caso de las aseguradoras, por ejemplo, que están detrás de las AFP, que necesitan una cierta tranquilidad para seguir usando los fondos de los trabajadores. Entonces estos casos son como folclóricos. Realmente lo que dice la Piergentelli no tiene ninguna importancia, no es una mujer muy brillante. Silva también más o menos tienen el mismo nivel intelectual, pero expresan que ante esas críticas de los más de atrás de la lista del curso, digamos, los últimos, los más quedados, se produce una alarma completamente, porque a Silva lo hicieron que se retractara para decir que él estaba dispuesto a hacer una constitución con todos, somos todos hermanos, que fue más o menos la línea que sacó Kast después del triunfo en el Congreso. Entonces ellos quieren estar tranquilos, pero ya saben que aunque estén todos y todos seamos hermanos, nos tomemos de las manos, ni don Francisco, y esto estamos hablando palabras mayores, licenciado, ni don Francisco, haciendo una teletón, logra que la gente les vote la Constitución que viene. Van a perder y van a tener una crisis que se la compraron solo, porque no era ni siquiera necesario seguir en este proceso. Fue una tontera. Sí. Yo creo, a ver, pareciera que es inminente el rechazo de la Constitución a fin de año. ¿Piensa eso Juan Carlos Gómez Leyton, que tiene una cámara terrible, que está en un movimiento perpetuo, parece una imagen de una película de terror, pero nosotros sabemos que es simplemente su celular que no tiene, porque la producción para variar gasta en otras cosas, pero no en atriles para los celulares de nuestra... Yo quiero hacer la denuncia acá, Risenberg tiene ahí su favorito y parece que esas cosas pasan en alto, porque no hay atril para Juan Carlos Gómez Leyton. ¿Qué piensa? Se ha repartido esa plata, licenciado, ahora no sé qué la está usando la gente. Bueno, sí. ¿Qué piensa? ¿Qué pasaría si es rechazada la Constitución, Juan Carlos, en diciembre? Tengo algunos problemas de internet, así que por esa razón volví al celular para poder hacer algunas impresiones de lo que ustedes están conversando y lo que están señalando. Indudablemente que la crisis que se abrió en octubre del 19 de ninguna manera está concluida, cerrada, todo lo contrario. Yo diría que son distintos meandros por los cuales ha transitado esa crisis y todavía no logra aparecer las soluciones efectivas para las grandes problemáticas que se plantearon en octubre. Y que las grandes problemáticas que se plantearon en octubre indudablemente no era, como nosotros afirmamos en algún momento,
la cuestión constitucional, sino que la cuestión constitucional estaba dentro de un gran conjunto de situaciones en que lo que más se buscaba en una primera instancia era la caída del régimen político existente, y por lo tanto eso, la caída del régimen y la caída del presidente, el derrocamiento de todo el sistema político, habría una coyuntura obviamente constitucional, pero no era lo que las masas iniciales buscaban, sino que lo que buscaban las masas iniciales era el término del neoliberalismo y la renuncia de Piñera. Pero la clase política, ya sabemos, salvó esa situación con este proceso constitucional que se abrió el 15 de noviembre en adelante y ha ido dando tumbo en tumbo, ¿no? Ahora, con respecto a las afirmaciones que ustedes han realizado acerca de que la posibilidad de que el 17 de diciembre próximo, la nueva constitución que están redactando hoy día los expertos y mañana van a estar discutiendo y analizando los consejeros, pueda ser rechazada, es también tan incierto como era incierto lo que pasó el día 7 de mayo, como lo que ocurrió el 22 de 4 de septiembre del 22. Digo. Por lo tanto, las posibilidades de que esto sea rechazado también está en un interrogante. Vamos a suponer el escenario de que sí es rechazada esa constitución que está en el avance. ¿Qué sucede? Para la élite política, para el gran capital, en términos de que usa mi compañero de tertulia, Marco, ¿cierto? El gran capital, tanto nacional como internacional, no verían afectado de ninguna manera su poder, porque de ninguna manera las constituciones tocan la estructura de poderes, y eso lo hemos dicho ya repetidas veces. Es más, lo que ocurre es que si es rechazada, sigue vigente la constitución política actual, es decir, la constitución reformada del año 80 con la reforma de Ricardo Lagos del 2005. Esa sigue funcionando hasta que vuelva a aparecer alguna otra solución constitucional que cierre este ciclo constitucional, o se produzca, ¿cierto?, una salida de carácter rupturista que logre hacer lo que no se logró en octubre. ¿Y qué es lo que no se logró en octubre? Derrotar o derrocar el régimen político conjuntamente con toda la casta política que ahí está presente. Si no se produce aquello, seguiremos en forma eterna hasta encontrar la solución al tema constitucional. Pero las posibilidades de que sea aprobada, a diferencia de ustedes, yo tengo la impresión de que es muy alta. Porque acá, como también se ha dicho, aquí se están definiendo las cuestiones mediante los mecanismos electorales que son los propios de una democracia burguesa, que prometen estabilidad, gobernabilidad, etcétera. Y por lo tanto, si uno saca los cálculos de todo el mundo que votó 7 de mayo, las posibilidades de que esa constitución sea aprobada por el 51 o el 52% de la población votante es muy alta. Y eso nos coloca en un nuevo escenario en la cual nuevamente la única posibilidad es nuevamente un proceso de levantamiento social que conduzca, ¿cierto?, a lo que ya dijimos anteriormente, el derrocamiento de todo el sistema. Acá la única forma que yo veo es que se haga a través de un proceso de rebelión, de caída, de votar al mal gobierno, de producir una eclosión del sistema. Porque el sistema tiene mecanismos de protección muy altos que le permiten esta situación de mantenerse en el sistema. Así es. Sí, Marco, respecto de ese punto en particular, que yo creo que es una cuestión nodal en este minuto, es fundamental esta discusión. Estamos en el escenario hipotético de que la Constitución va a ser rechazada. Hay un planteamiento muy claro, yo lo comparto absolutamente, de que la única salida, digamos, es de ruptura institucional, o una salida de movilización, o una salida... Señor Gómez ve que hay más probabilidades que sea aprobada, ¿eh? Es importante también decirlo. Bueno, está bien, pero a lo que voy yo es este otro camino. ¿Cómo podría, con un movimiento casi totalmente desarmado en la actualidad,
que no tiene capacidad de respuesta prácticamente a ninguno de los numerosos y sistemáticos golpes que le son inferidos al movimiento desde el poder. ¿Cómo visualizas esa situación? Porque también puede ocurrir, como cuando caen los muros pueden caer de un lado o del otro, y esta crisis puede consolidar eventualmente un estado policial, o hay una posibilidad de ruptura, Marco. Mira, primero, perdón, escucho uno tecleo, pero está con su máquina de escribir, Risenberg. Está con la máquina de escribir, pero son eufóricos esos tecleos. Sí, son es una letra 450. Mira, primero yo diría de que cuando escucho hablar a Sergio Risenberg de la élite y todo ese discurso que se mandó, me hace pensar, es como que el cocodrilo le estuviese diciendo sicón al sapito, ¿no? Ajá, qué buena, ahora, qué linda metáfora. Sí, ahora hay que ver nuestro, ¿cómo le podría? YouTube espectadores tienen que saber que hay un Risenberg bueno y un Risenberg malo. El que habló ahora es el bueno, ¿no? El Risenberg bueno. Bueno, y respecto a la crisis del gobierno, yo diría que el gobierno no está en crisis, porque en crisis estaría el gobierno si es que tuviera un plan avanzar de transformaciones, de cambio, de castigo a las violaciones a los derechos humanos, de justicia social, tuviera un programa así y que no pudiese llevarlo adelante. Pero no es así. Ustedes escucharon lo que le dijo un diputado, la parada de carro que le pegó un diputado al tipo que tiene un programa, Larraín, un diputado que es bien así, que tiene Winter. Winter. Me acordé de los pates y las cuestiones. Exactamente. Winter. Tiene Winter ya. Ese, Winter ya. Entonces, le hace una parada de carro porque está tratando mal al gobierno de Larraín, le está diciendo que el gobierno no quiere, y le dice, hay que ponerle luca a las palabras, le dice, ¿no? Hay que ponerle luca a las palabras. Y nuestro gobierno le ha puesto luca a las palabras. ¿Quién le dio los cascos a los carabineros? ¿Quién le dio los chalecos antibalas? ¿Quién le ha comprado los carros blindados? O sea, el tipo demuestra lo que quiere el gobierno. Entonces, un gobierno que está así no está en crisis. Y por eso yo decía las cachetadas de payaso. Claro, una crisis, sacó menos que los republicanos, todo eso, pero ya se colocaron de acuerdo, ya están sacando un conjunto. Entonces, podríamos decir que son crisis que yo decía, Risenberg conoce eso de la farándula, de todo eso, porque en lo esencial están de acuerdo. Claro. Por eso tampoco comparto mucho esta idea de que tengan tanto interés de terminar con esta dispersión política que hay, porque independientemente de que hay un montón de partidos chicos, todos los partidos que están en estos momentos en el Congreso obedecen a los intereses de los poderosos. O sea, díganme uno que no lo haga. Claro, ustedes podrían decir Pamela Giles, que lo único que se ha dedicado Pamela Giles ahora es sacar el sexto retiro, que viene el sexto retiro, retiran toda la plata y cosas así. Este proceso institucional efectivamente está en un descrédito, en un desprestigio tremendo. Pero no ese desprestigio que es común, no, hay un desprestigio incluso de aquellos que no tienen voz. La iglesia sí, efectivamente. Porque en mi cuadra, por ejemplo, nadie habla del proceso institucional. Y si van a votar, van a ir a votar porque están obligados. La derrota del sistema es que es incapaz va a ser incapaz de hacer una constitución. Si con la que está, roba. Y con la constitución que va a salir, roba. Entonces, no sé cuál sería la diferencia. Incluso podría ser peor, como lo manifestaba el licenciado, una nueva constitución. Ya lo anunció Paulsen, diciendo de que, ¿por qué mejor no privatizamos Codelco si está generando pérdidas y cuestiones por el estilo? O sea, el tipo se adelanta viendo lo que está ocurriendo. No es que el tipo esté lanzando una pachotada, no. Lo está haciendo de acuerdo a las señales que se están dando. No dijo eso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Paulsen? No dijo eso.
¿Qué dijo Paulsen? Paulsen hizo una interpretación acerca de que podría venir alguien que pudiera plantear la la privatización de Codelco. No dijo que él estaba de acuerdo con la privatización de Codelco. No, de ninguna manera. Bueno, vamos a buscarlo ahí, después se encarga el director. Muy generoso, Juan Carlos. Dijo que alguien. Yo trato de ser riguroso con las fuentes y las formas que se dijeron. Y eso no lo dijo. No, es que, bueno, cuando alguien habla, uno lo interpreta, ¿no es cierto? Y la interpretación que alguien dice, alguien podría decir, o sea, él mismo. Esa es mi interpretación. Él mismo podría decir ya para qué necesitamos Codelco si está teniendo pérdida cuando la empresa privada lo está haciendo también. Porque también uno debe interpretar cuál es la razón del por qué el tipo diga eso. ¿No es cierto? ¿Por qué señale una...? Bueno, pero podríamos hacer una discusión con respecto a eso, pero yo tengo la impresión de que hay que ser riguroso. Y Paulsen no lo hizo, pero el rigor entrevistó a Oscar Landerreche. Perdona Juan Carlos, pero el rigor está determinado, el rigor del que hablas tú está determinado por la subjetividad que todos tenemos. Entonces, yo no creo en la subjetividad. Yo no soy el menos que creo en las subjetividades, porque eso es lo más posmoderno que hay. Todo lo que tú has dicho hasta ahora, la derrota del gobierno y todo eso, es una cuestión absolutamente subjetiva. No, por favor, no, Marc, no, de ninguna manera es así. ¿Lo vas a derrotar? Estás profundamente equivocado. ¿Lo vas a derrotar? ¿O estás pensando que lo podrías derrotar? No, es profundamente equivocada tu lectura y tu interpretación de las cosas. Yo no estoy de acuerdo para hacer política o análisis político de la forma como tú te planteas, porque yo creo que tú sí tienes una profunda subjetividad frente a las cosas. Y ya todo bien hasta que me metió a Paulsen, sí. Es que Paulsen es un intocable. Sí. Es que no es que sea intocable, Gustavo. La idea es que hay que ser serio y riguroso cuando se dicen las cosas. Yo puedo decir una cosa. Hay una frase, voy a tirar la pelota muy lejos, una frase de Shakespeare, ¿no? un verso de Shakespeare que dice: cuando el bosque se quema, algo suyo se quema, señor conde, ¿no? No cabe duda de que lo que plantea Paulsen es una discusión que ha estado en ciernes probablemente desde el 11 de septiembre del 73, que es la necesidad de devolverles a sus legítimos propietarios, estoy tomando la voz del imperialismo acá, Risenberg, para que no se asuste y después diga otras cosas, a sus legítimos propietarios que son las compañías Anaconda Cooper. O sea, si pudieran devolvérsela a Anaconda Cooper, probablemente tal lo harían, ¿no? Y le pedirían además disculpas, le hablarían un pie de cueca y harían de esto además un acto patriótico, ¿no? Porque son las paradojas a lo que nos tienen acostumbrados. Pero yo creo que más allá de entrar si se interpreta o no en riguroso lo de Paulsen, creo que objetivamente el hecho de que se haya sido sacado del próximo texto constitucional la nacionalización del cobre es un signo, porque Paulsen no habla cosas porque esté curado, al menos notoriamente no lo está, es porque él percibe que esa discusión política en este minuto existe en el país. Y esa discusión ha sido vuelta a plantear y es muy antigua. Yo en este momento estoy pensando simplemente en algunos, inclusive desde la misma fila de la Concertación se planteó muchas veces la necesidad de privatizar. El argumento que se está dando es que tiene puras pérdidas, que tiene mucho gasto, que es improductiva, puras tonteras, puras mentiras, digamos, pero esa es como la argumentación. Ahora, Risenberg, por favor, la producción nos está solamente. Sí, dígame. Sí, quería solamente develar el truco del mago. Yo soy un hombre de los medios, ¿sí? Y en esto voy a hacerle una infidencia. Existen los formadores de opiniones, gente que está recibiendo, digamos, un chequecillo, alguna invitación a algún estipendio. Correcto, y que la idea de ellos es empezar a poner en la discusión, en la conversación común, la sobremesa. ¿Qué pasó con el señor Gómez? Estoy preocupado. Es que yo estoy preocupado siempre. Yo veo lo político, Risenberg. Yo veo que acá la plata en el programa algo están haciendo. Yo veo que García Brunza, que todos los días con camisas distintas, cambió el auto inclusive, y resulta que atriles para los celulares no hay.
Sí, pero que termine con las camisas caribeñas porque no le vienen, ya había llegado, ya cruzado un límite. Sí. Paulsen es un formador de opinión. Generalmente los formadores de opinión, cuando declaran cosas, están todos somos interesados. formadores de opinión. Pero, digamos, los alcances de la formación de opinión que tenemos en este programa son bajos y tampoco recibimos ningún... No, de ninguna manera ninguna ayuda. Y me da toda la impresión que el señor Paulsen debe estar recibiendo alguna ayuda de algún lado. Lo mismo caso del señor Matamala y todo eso, próceres del periodismo, que realmente no es gente tan inocente. Se los cuento yo, digamos. Yo le estoy contando el tras bambalinas, lo que ocurre. Sí. Eso nomás quería hacer comentario. Yo quiero hacer una observación. La producción nos dice que se tiene que cerrar. Le doy la palabra a ambos, a Marco y a Juan Carlos, para que hagan un cierre, alguna cosa específica. Lo que hemos discutido acá ya está, independiente de que hubo unos pechazos, porque eso es lo que hubo en este programa, hay que decirlo. No, momento. Además, momento. Está haciendo un cantón es que estaba hablando, pero no terminé la intervención, pues. Yo quiero, mi abuelita calificaría esta situación como un tete a tete, ¿no? Hay una discusión que está planteada acá, indudablemente que trasciende de alguna forma exactamente el tema. Yo los invito, digamos, a recuperar el espíritu cívico que caracteriza este programa, y en ese sentido... El espíritu republicano. No, el espíritu republicano, esa frase la usa Boris, ¿no? Pero su abuelita era carbonera... Exacto, era muy carbonera, claro, muy carbonera. Pero yo lo que quiero señalar es que hagan algún saludo, alguna invitación. Hay campañas en curso, hay libros, hay una serie de cuestiones, y tenemos que ir cerrando rigurosamente un par de minutos, un poco para invitar, digamos, a nuestros televidentes o youtubevidentes, como sea neologizado en este programa. Juan Carlos Gómez. No, en primer lugar, solamente señalar que le pido una disculpa pública por la interrupción a Marco, pero no por los dichos que he sostenido, que es distinto. ¿Ya? Bien. Así que prometo no hacerlo más en las próximas ediciones de Mate al Rey, en ese aspecto. ¿Ya? Así esto es el camarín de Mate al Rey, Reisenberg. Ahora, con respecto a lo que estábamos conversando, indudablemente que siempre hay interpretaciones distintas sobre las cosas que uno analiza y plantea. Ahora, ¿cómo se puede construir también una interpretación? Se puede hacer desde el sentido común, se puede hacer desde el conocimiento vulgar, o se puede hacer desde el conocimiento científico, académico, o lo que fuere. Yo tengo la impresión de que trabajamos todos con distintas formas y distintas perspectivas. Y en ese sentido, como le decía yo a Reisenberg, también somos formadores de opinión. Yo quiero invitar a todos los YouTube-videntes. Algo así. Para el próximo sábado, en la Universidad de Concepción, y que aparecemos antes del sábado, en la Universidad de Concepción se va a dar un encuentro en la facultad en el auditorio de la Escuela de Medicina, un encuentro acerca de una discusión bien interesante que tiene que ver cuáles son los nuevos derechos para una nueva democracia, derechos humanos, derechos sociales, derechos económicos para una nueva democracia. Gracias. Eso es organizado por un grupo de estudiantes militantes sociales que se agrupan en torno a Guacoldas. Marco Riquelme. Ya no quiere hablar ya. En el doctorado no me enseñaron esto de... Sí, pues. Esa Universidad Paraguaya. Después nos podemos quedar un poquito para leerle textualmente lo que dijo Paulsen. Bueno, lo que va a ocurrir de aquí a diciembre es que esto va a estar muerto en torno a todo el proceso constitucional y todo eso va a estar muerto y se va a reactivar un mes antes,
de repente van a salir algunas cosas, hoy que se logró este acuerdo, no, que se logró este acuerdo, hay peleas, de repente van a haber de nuevo cachetadas de payaso entre los tipos, ¿ah? Larraín se va a acordar de Caradima y se va a acordar del Paul Schaeffer, en fin, y va a pensar en los niños y todas esas cosas. Pero va a estar en la irrelevancia, yo creo, durante un largo tiempo. Al final de cuentas, el tema no es si alguien vota nulo, vota blanco, se abstiene. El problema es si es capaz que realmente que todas esas voluntades se logren juntar para tener una idea común, un proyecto común o una acción común, lo que se nos viene por delante. Porque incluso pueden haber nuevas revueltas y si no somos capaces de que esas revueltas se dirijan hacia los objetivos que todos queremos, que se cambie el país, se transforme, va a ser complejo. Vivimos un momento crítico, vivimos momentos de mucha tensión política y estas no van a ser sino a seguir aumentando. No sabemos cuál va a ser el desarrollo que tiene esto, pero sí debemos pelear en este proceso para afirmar las reivindicaciones de la mayoría explotada, de la mayoría trabajadora y darle una proyección de intervención dentro del proceso de lucha de clase. Eso es el compromiso en el cual está comprometido Mate al Rey. Hemos tratado en este programa de entregar elementos para esta discusión. A ratos ha sido una discusión un tanto caótica. Risenberg por interno me decía, bueno, este programa, ¿cuál va a ser el título de verdad? Nosotros sabemos perfectamente cuál va a ser el título, porque esto es una pelea descomunal en la cual nosotros estamos metidos. Supimos hace poco que un distinguido programa de los socialpatriotas, Risenberg, analizaron un programa nuestro, y eso revela el grado de polarización que existe en este momento en el país. Me parece, Risenberg, que era el programa que hicimos con Julio Cortés el año pasado, ¿no? Y haciendo un análisis muy detallado de cada una de las afirmaciones que hacíamos en el programa, etcétera, ¿no? Esto... pero el señor Cortés fue aprobado por el facho Metro, que declaró que la mayoría de sus posiciones habían estado correctas y sus fuentes de información estaban verificadas, por lo tanto lo que hablaba del fascismo lo sabía. Bueno, vamos a traer a Julio de nuevo para que se saque esta, porque aquí se está calumniando no solamente a Paulsen, también a Julio Cortés, pero no importa, esto es un programa en que la libertad la entendemos como libertinaje, por lo que me estoy empezando a dar cuenta. Así... fue el programa pasado donde además se tocó hasta Patricio Bañado, ya. Exactamente, está superando los límites. Dijimos algo porque fui reprendido severamente. Yo supuse de que Bañados habría celebrado con champaña el golpe, no lo sabemos. De tal suerte, y por supuesto que no hubo ninguna intención de mofarse ni de burlarse de la persona cuyo fallecimiento es algo que, como toda persona, nosotros lamentamos, y no hubo ningún otro intento distinto del de interpretar políticamente el papel que jugó y que jugaron muchos periodistas durante el periodo de la dictadura de distintas ubicaciones. Y me parecería que sería de muy mala intención que se tratara de ejercer una cierta ligazón entre el papel de Patricio Bañado dirigiendo el noticiario 60 Minutos entre los años 76 y 78, con alguna actitud del proclive o de haber hecho la vista gorda frente a los sucesos que estaban ocurriendo. No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Claro, no sabemos que él dirigía 60 Minutos, digamos, era el conductor. Les agradezco a Marco Riquelme, a Juan Carlos Gómez, a nuestros televidentes también por la paciencia de haber visto este programa a pesar de todas las dificultades técnicas que hemos tenido, a la falta de la mínima capacidad de poder por lo menos poner una cámara firme a nuestro contertulio. Estamos viendo un poco el techo de la casa de Gómez Leighton. Esto es una especie de, si alguno de ustedes vio el proyecto de la bruja Blair, esto está, digamos, tiene ese sentido. Hay que buscarle como una cierta intencionalidad al error, ¿no? Eso es una especie, como diría Sergio Risenberg, esto es una especie de expresatura, ¿no? Cuando uno anda desordenado, no, es algo intencional. Estando debidamente autorizado para este fin, pongo fin al funcionamiento y a la sesión de este importante programa de conversación política Mate al Rey, no sin antes invitar a quienes nos han visto a hacerle clic a la campanita, hacerle botón de like, reventarlo en lo posible, compartir estos contenidos
fomentarlos o lo posible elogiosamente, en el entendido que todas las discusiones y las ideas que se han planteado acá no son verdades reveladas, sino que son un insumo para esa barricada, para esa fogata en la que Más del Rey contribuye, que es la del debate político en nuestro país. Muchas gracias Marco, muchas gracias Juan Carlos, e interminable e inextinguible Sergio Reisenberg. Un abrazo allá donde se encuentre, en esta lejana playa californiana. Nos vemos. Así es. El licenciado llama a la gente de seguridad del camerino. Por favor, hasta luego, chao.